Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y en este domingo queremos estar concluyendo estos estudios que estamos teniendo, estos sermones acerca del libro de Josué, un libro que nos desafió desde el comienzo del año a vencer, a luchar, a apropiarnos de esas victorias que Dios tiene y a través de Jesucristo consiguió para todos y cada uno de nosotros. Si usted recuerda, el primer mensaje hablábamos de cómo Dios llamó a Josué, invitándolo, pero a su vez también ordenándole que sea fuerte y valiente para la tarea que tenía que estar emprendiendo. Después vimos cómo Josué animó al pueblo, lo ayudó a cruzar el Jordán, y una vez que se establecieron en Canaán como el lugar del reposo, después de 40 años de estar dando vuelta en el desierto, Canaán era el lugar de reposo donde ellos iban a estar estableciéndose, creciendo y desarrollándose como nación. Y una de las primeras cosas que hicieron ahí fue celebrar la Pascua. O sea, cruzaron el Jordán y llegaron a un lugar llamado Gilgal. Y en Gilgal Josué celebró la Pascua, hizo pacto con Dios y estableció su campamento principal. Y de ahí después comenzó las campañas en las cuales estuvimos también pensando, ¿no? Por ejemplo, la primera fue Jericó, donde hablamos de que simbolizaba Jericó el mundo, esos muros que muchas veces se nos presentan como inexpugnables, en la forma de pensar, en la forma de vivir, en el trato, en la forma de resolución de conflictos, que lo hacemos como, bueno, nos parecía, como nos enseñaron, como tantas veces lo hemos hecho. Sin embargo, mucho de eso reflejaba el espíritu del mundo y cómo el Señor invita a su pueblo a través de una estrategia de vencer a esas cosas, y los muros de Jericó, como todos sabemos, cayeron, ¿no? Y cayeron por el accionar de Dios. Llamamos a eso la pelea o la guerra no peleada, donde Josué no tuvo que pelear, solamente tuvieron que hacer lo que Dios indicaba. En segundo lugar, después hablamos 2 domingos acerca de Jai, cómo cuando haciendo aún y obedeciendo al Señor en la toma de Jericó, uno de ellos, Acán, encontró ahí, recuerda, el manto y el dinero y el oro, y se lo quedó, y eso ocasionó la derrota posterior, cuando quisieron tomar a Jai, una ciudad mucho más chica que Jericó. Sin embargo, fueron derrotados. Y veíamos ahí cómo muchas veces nuestros deseos y pasiones nos llevan a cometer acciones no pensadas muchas veces, no racionadas. O sea, a cambio de eso, y no pensó lo tomó. ¿Y cuántas veces nosotros nos movemos también de esa manera? Y terminamos cometiendo acciones que luego pasan a ser muchas veces negativas, y luego se transforman o realmente son pecados, ¿no? Y nuestra carne nos vence. Entonces el Señor le mostraba a Josué cómo había que ganarle a esas cosas, con una estrategia y poniendo todas nuestras fuerzas en esta guerra espiritual que vivimos, porque al final de cuentas esto no se trata ni otra cosa, ni más ni menos, para nosotros que de guerra espiritual. El apóstol Pablo, cuando habla a los efesios, le dice: no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Y es verdad, es verdad. Quizá usted nunca vio a una persona que estuvo bajo la influencia quizás de macumbas o ese tipo de cosas, y cuando muchas veces el diablo toma oportunidad y entra en esas vidas y toma las mentes. No sé si usted alguna vez tuvo oportunidad de participar de algún momento de liberación de estas personas, de cómo cuando confesando ese pecado y resistiéndose a eso, el Señor le libera. O
sea, lo importante que es eso dentro de la vida del creyente. Vamos a tener una mente renovada, una mente libre, un corazón libre, vuelto al Señor. Y sabemos que la obra del diablo es real. Nosotros predicamos del reino de Dios. Sabemos que Cristo viene pronto, muy pronto, a buscar a su iglesia, cada uno de nosotros. Pero también sabemos que mientras tanto estamos sujetos a padecimiento aquí en el mundo, estamos sujetos a todas estas situaciones que vivimos a diario y que el diablo tiene poder. Él se acuerda cuando se enfrentó a Jesús en el desierto, le dijo, todos estos reinos, todo esto me fue dado a mí, yo tengo autoridad sobre eso. Y en esta mañana quisiera que meditemos en Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Y es justamente donde podemos encontrar un poco un paralelismo, una similitud con aquel que es nuestro gran adversario. Dijimos que Jericó entonces representaba al mundo, Jai representa los deseos de la carne, pero ahora esta guerra contra 5 reyes cananeos, que están en Josué capítulo 10, nos habla de nuestro verdadero adversario, el diablo. Dice el relato que cuando Josué se había establecido ya una vez en la tierra de Canaán, hubo un pueblo que estaba ahí cercano, esto para que usted se ubique también en el teatro de acción de lo que pasaba. Había un pueblo, eran los Gabaonitas, y los Gabaonitas, cuando se enteraron que Josué estaba cerca con Israel y que el Dios de ellos los estaba ayudando y le estaba dando toda la tierra que ellos tenían, los Gabaonitas se disfrazaron como de gente muy pobre, con ropas viejas, con zapatos viejos, agarraron un poco de pan enmohecido, pan duro, y fueron y le dijeron a Josué, mire, nosotros venimos de muy lejos. No, ellos venían de ahí nomás, era un pueblo cercano. Pero ellos dijeron, venimos de un pueblo muy lejos y miren el pan que tenemos, miren cómo nos quedó la ropa, nosotros queremos hacer un pacto con ustedes. Y claro, Israel tenía prohibido hacer pactos con los pueblos cananeos, los pueblos de esa zona. Pero como ellos decían que venían más lejos, ellos hicieron un pacto con los Gabaonitas. Y los Gabaonitas finalmente después fueron descubiertos y fueron tomados, no como prisioneros, sino fueron usados por Josué para trabajar en el servicio del Señor. Ellos tenían el tabernáculo. Así que los Gabaonitas eran los que proporcionaban el fuego, el agua, la leña, todo lo que haría falta para la mantención del tabernáculo, del culto al Señor. Ellos mismos se llamaban los siervos, somos sus siervos, le decían al pueblo de Israel. Entonces, cuando el rey Adoniselec, mire qué nombre, ¿no? Adoniselec, era el rey de Jerusalén. Jerusalén todavía era una ciudad cananea, pertenecía todavía a esos pueblos, no era la capital de Israel, ni existía todavía Israel como una nación. Adoniselec dice que cuando se enteró que los israelitas estaban cerca, él decidió llamar a 5 reyes más y juntamente con otros reyes armar una coalición para luchar contra Israel, porque sabía que el Dios de Israel era un Dios poderoso. Y Adonisedec hizo lo que podríamos decir un paralelismo con lo que nos muestra Apocalipsis. En Apocalipsis, si usted recuerda, Juan nos relata que en los últimos tiempos el anticristo, representado aquí por Adonisedec, va a ser el que va a reunir a las naciones contra el Señor. Y este rey hizo exactamente eso, para luchar contra Josué, que es nuestro tipo en estos relatos de Jesús. De pronto tomó todos estos ejércitos, tomó toda esta gente, armó una gran coalición y avanzó no contra Israel, sino contra los Gabaonitas. Porque el diablo siempre ataca nuestra debilidad. El diablo siempre ataca nuestra debilidad. Y como todos tenemos debilidades, porque como venimos diciendo, todos estamos todavía en este cuerpo, todavía estamos sujetos a nuestro cuerpo, a tentaciones, estamos sujetos a pecados, estamos sujetos a lo que es nuestra naturaleza carnal, si bien está siendo transformada por Cristo, está siendo renovada, está siendo fortalecida por el Espíritu de Dios día a día, cuando vos te estás acercando al Señor, cuando orás, cuando lees,
El Señor se va formando cada vez más en vos, pero mientras tanto también tenemos la lucha cotidiana con nuestras pasiones y con nuestra mente. Y el diablo ataca ahí. El diablo ataca ahí. Y él hizo esto, Adonisedec. Formó una coalición y empezó a atacar a los gabaonitas, que de alguna manera eran los más débiles. ¿Sabe? Y uno dice, ¿quién es el más débil en la iglesia? Cualquiera de nosotros puede serlo. Cualquiera de nosotros puede tener un momento de debilidad, un momento de distracción, un momento de bajar los brazos en la vida espiritual, y de pronto pasa eso. Por eso el apóstol Pablo, cuando nos escribe, dice, miren, el que esté firme, no caiga. Que esté firme, mire, no caiga. Y Adonisedec entonces comenzó a atacar a los gabaonitas. Y nos dice el relato de Josué 10 que armó esta coalición y cuando vino a atacar Gabaón. Entonces ellos mandaron un mensaje a Josué, versículo 6, Josué 10:6. Los moradores de Gabaón fueron a hablarle a Josué y decirle, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Así que Josué enseguida forma un ejército. Él podría haber dicho, bueno, voy a orar primero, vamos a ver qué hacemos, a ver qué nos dice el Señor, vamos a estar en un retiro, pero no, Josué enseguida proporcionó la ayuda. ¿Sabe? Porque el Señor es así. Dice el autor a Hebreos que Cristo en los días de su carne padeció y a través de ese padecimiento aprendió la obediencia para venir a ser un sumo sacerdote igual a nosotros. Por eso tenemos en Él el oportuno socorro, porque Él fue tentado en todo, pero no cayó. Él fue tentado en todo, pero venció. Por eso cuando vas a Cristo, porque tuviste, como dijimos, quizás un pecado, una caída, una situación difícil, un momento, Él ya sabe, Él ya lo conoce, pero Él venció esas situaciones. Por eso encontramos en Él siempre el oportuno socorro. Y el oportuno socorro de Cristo muchas veces, y la mayoría de las veces, viene también a través de los hermanos, a través de la iglesia, a través de la comunidad de fe. Por eso es importante, como decíamos en otros mensajes los domingos pasados, en la semana, llama a un hermano, estate en contacto con alguien, orá con alguien por teléfono, mandale un WhatsApp, compartirle un texto. Hermanos, si vivimos solos en la semana y nos encontramos únicamente los domingos acá, va a haber derrota en nuestra vida. Si vos querés la victoria en Cristo, tenemos que ser comunidad de fe 24/7. Y somos una comunidad de fe 24/7. Ahora tenemos que tomarnos este año como desafío. Voy a llamar a alguien todos los días. Tómate este desafío. Llama a un hermano, no te digo que te llame a toda la congregación. Llama a un hermano por día, a alguien diferente. Y ora con él. Y preguntale cómo está. Y si él está bien y vos no tanto, bueno, oren también. El diablo comienza a socavar y a merodear en la debilidad. Y fue enseguida a los gabaonitas, que eran los que servían también en el culto al Señor. Orá por los hermanos que sirven, orá por los hermanos que presiden, orá por aquellos por los músicos, por los hermanos de la comisión, por el matrimonio pastoral, por el pastor y su esposa, orá por ellos. Es necesario, porque el diablo va a atacar, va a comenzar a atacar todos estos lugares. Y dice en la palabra de Dios que Josué enseguida fue con todo el ejército. Y el Señor le dijo a Josué, mire, escuche esto, Josué en el versículo 8, le dice, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué le puede haber dicho, Señor, pero a ver, no sé si te fijaste, son 5 ejércitos. Son 5 reyes con sus ejércitos. Pero el Señor le había dicho a Josué, no tengas temor de ellos.
no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Dice, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. La fortaleza de Josué no fue tanto la frase, sino el acto. Dios respondió a Josué con una promesa y él sabía que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, Dios es fiel. Y esto es lo que lo fortaleció a Josué y lo que te tiene que fortalecer a vos, hermano. Sencillo, simple, pero es el gran secreto que Dios pone en cada uno de nosotros. Dice, el Señor le dijo, yo los he entregado en tu mano, ninguno prevalecerá delante de ti. Así que el mandato vino junto con una promesa, andá y pelea, no tengas temor, ese es el mandato, no tengas miedo. No fue un consejo, no es una palabra de aliento, fue un mandato de Dios. No tengas miedo. Pero si voy a orar los viernes me voy a cansar. No tengas miedo. Pero si voy todos los domingos al culto y no me aburriré, no tengas miedo. Pero si todos los días oro al Señor, no tengas miedo. Yo entregué todo en tus manos. Y dice que el texto empezó la batalla. Josué llega. Caminó 32 kilómetros de donde él estaba en Gilgal hasta donde estaba el campo de batalla, 32 kilómetros, y el terreno es en ascenso, o sea, eran 1000 metros de diferencia entre el territorio de los gabaonitas donde estaban y donde estaba establecido Gilgal, el campamento de Josué. Así que caminaron de noche por el desierto en pleno verano. Se dice que en esa época más o menos habría unos 45 grados a la sombra de día. De verano bajaría un poco la temperatura, pero andaría por ahí. Pero caminaron 32 kilómetros toda la noche para llegar a la mañana a pelear una batalla. Si se quedaban en Gilgal no iban a pelear nada. Dios requiere tu esfuerzo también. Dios requiere nuestro esfuerzo. ¿Se acuerda lo que decíamos el domingo pasado de este gran traductor de la Biblia, el profesor de Biblia, Esteban Botz, que él decía, la Biblia me complica la vida. Me complica la vida, lo decía, ¿no? con mucha sonrisa, dice, pero es verdad, ¿no? Decíamos que si tu hermano te ofende, en el mundo cuando alguien nos ofende, nos cruzamos de brazos, nos enojamos y esperamos que él venga a decirme a mí. Jesús dijo, no, anda vos. Tu hermano tiene algo contra vos, anda vos. Pero este me pegó en la mejilla derecha. Bueno, prepara la izquierda. Señor, vino uno de noche a pedirme pan y yo ya me había acostado. Levántate. Pero Señor, hay que caminar 32 kilómetros para ir a pelear, toda la noche para ir a pelear una guerra allá. Andá. Lo otro es más cómodo. Pero Dios requiere nuestro esfuerzo también, hermano, hermana. Dios requiere nuestro esfuerzo. Porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Y si lo amás, vas a querer estar con Él. Si lo amás, vas a querer servirlo. Si lo amás, vas a querer estar todo el tiempo en las cosas. Mejor es un día, ¿dónde? Ahí, en los atrios del Señor, ¿qué? Decía David. Que mira afuera. Mejor es una hora orando que las otras 23 que estás haciendo tus cosas. Mejor es el tiempo de lectura. Y te voy a estar insistiendo con esto. Es lo único que tenemos que hacer, pero es el gran secreto que Dios nos da para el crecimiento y desarrollo de todos y de cada uno de nosotros. Comenzó la batalla. Josué comenzó a atacar. Avanzó. Y Adonisedec también avanzó. ¿Sabe? El diablo sabe que está derrotado. Jesús le venció en la cruz. ¿Puede decir amén a esto? Amén. 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 ¿Sabe? Mientras Jesús de Nazaret, el joven rabino que predicaba acerca del reino de Dios, era crucificado y muerto, en ese mismo instante, el Hijo de Dios que también habitaba en él, poderoso, eterno, lograba la más grande victoria frente a las potestades del diablo.
Y así Josué trabajó. Mientras Josué comenzaba a pelear, dice la palabra de Dios, que de pronto comenzó a caer piedra del cielo sobre el ejército enemigo. La Biblia nos dice, cayó granizo. Milagro de Dios. ¿Granizo en verano? Sí. Y los granizos le pegaban al enemigo, no le pegaban a los israelitas. El Señor comenzó a actuar en favor de Josué. Josué comenzó a pelear y el Señor peleó. Y dice el relato que más fueron los que murieron por el granizo que los que murieron por la espada de Josué. Porque el Señor peleaba por ellos, como pelea por vos. Y ahora mire lo que pasa cuando Dios obra. Este es un pasaje que viene ahora que más de un predicador lo quiere esquivar, pero está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios es verdad. Dice que Josué vio que él estaba peleando la batalla, que estaban ganando, que el Señor estaba haciendo milagros, entonces tomó fuerzas. ¿Sabe? Cuando vemos a Dios obrar, cuando podés abrir tus ojos y ver que Dios está obrando, es cuando cobra fuerzas. Ver en lo pequeño el obrar de Dios para poder ver lo más grande. Y Josué veía que caía granizo y les pegaba a los enemigos y él estaba ganando. Y de pronto mira el reloj, que hubiera tenido un reloj, ¿no? Ya son las 6 de la tarde, está terminando el día. Entonces cobró fuerzas y dijo, sol, parate en Gabaón. Luna, parate sobre aquel valle. Y dice el relato que la pelea continuó durante casi un día entero más. Se lo llama el día más largo de la historia. ¿Sabe? Quizás choca con algunas teorías científicas o con lo que nosotros sabemos. Nosotros decimos, no, pero la Tierra gira alrededor del Sol. Y acá, bueno, esto puede haber sido un relato mítico para ver que... Miren, cuando está el día nublado y las nubes se corren, ¿usted qué dice? ¿Cómo? Salió el sol. Cuando usted está a la mañana, usted ve el noticiero y dice, el sol sale a las 7:30, y se oculta a las 8 de la noche. Ahora, ¿el sol se mueve? No, pero nosotros decimos así. Y no sabemos qué es lo que Josué vio, no sabemos lo que pasó, si fue un resplandor del Señor, si realmente se detuvo el eje de la tierra, no sabemos lo que pasó. Lo que sí sabemos es que cuando Josué vio que Dios estaba obrando, se animó a pedir un milagro mayor. ¿Pedís milagros a Dios? ¿Te animaste alguna vez a decir, Señor, necesito un milagro porque con menos no me alcanza? Quiero un milagro para mi hermano. Quiero un milagro para la iglesia. ¿Oraste alguna vez de esta manera? Señor, quiero ver milagros, señales, maravillas en este lugar. Y a través mío, y a través de mi hermano, y a través del pastor, y a través del diácono, y a través del músico, a través del hermano que limpia, todos, certificando la palabra que hablamos con señales y maravillas. Yo quiero eso. Te aviso que yo lo quiero. Y te lo voy a seguir diciendo por varias veces en este año, porque quiero que todos, como un solo hombre, podamos movernos en este plano al cual Dios quiere llevarnos. Y dice que entonces comenzó el ejército a ser derrotado y Josué tuvo una de las más grandes victorias en ese tiempo. ¿Sabe? Cuando trabajamos en compañerismo con Dios, siempre es importante que lo hagamos también como comunidad. Lo importante es que también centremos, no solamente en nuestra vida espiritual fuera del culto, sino también en la iglesia, en la comunidad. ¿Sabe? Josué tenía el campamento en Gilgal. Y Gilgal era el lugar, como habíamos dicho, donde él celebró la Pascua, donde él circuncidó nuevamente al pueblo, donde volvió a hacer pacto con Dios. Era el lugar del pacto con Dios. Y Josué conquistó Jericó y volvió a Gilgal. Conquistó Ai y volvió a Gilgal. Peleó en Gabaón y volvió a Gilgal. Porque entendía
que era el lugar donde Dios estaba, donde él podía estar en compañerismo con Dios. Y ese lugar, querido hermano, querida hermana, es este, para vos y para mí. Por eso es importante que estemos, por eso es importante que vengas, no para que el pastor tenga una audiencia, no para, vemos los bancos llenos, qué lindo, sí es lindo, pero principalmente porque es una bendición para tu vida. Es una bendición para vos. No desperdicies las oportunidades que Dios te da. Así que Josué volvía a Gilgal, cada vez y ahí celebraba en compañía de Dios, en compañía del pueblo de Dios. Cada batalla, querido hermano, hermana, es una prueba. No son fáciles, pero bajo el liderazgo de nuestro Josué, el Señor Jesucristo, tenemos la victoria. Tenés la victoria asegurada. Solamente tenés que ir y pisar con la planta del pie, porque todo lo que pisás, lo que conquistás, lo que vas a buscar, Dios ya te lo había dado y es tuyo. Por último, quiero decir que sabemos que la gran victoria fue ganada en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En ese sentido, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabe? Cuando nos decepcionamos de que no podemos hacer algo, es porque confiamos que lo podíamos hacer. Pero cuando vos sabés que en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios y que Dios va a hacer aquello para lo cual está preparado y puede hacer y quiere hacer y sabe que vos no podés hacer, lo va a hacer.